Vamos a abrir la palabra, pero antes me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es la esencia de la adoración cristiana? Repito, ¿cuál es la esencia de la adoración cristiana? Vamos a abrir la palabra por un texto en Colosenses, en el capítulo 1. Y ahí la palabra nos va a ir guiando. Colosenses es un libro en el que Pablo está dirigiéndose a unos creyentes, ha recibido noticias de Epafras, está en los versículos anteriores a los que vamos a leer los capítulos, el capítulo 1, los versos del 9 al 14, y vamos a meditar sobre ellos. En los versículos anteriores, del 3 al 8, ha estado dando gracias por los hermanos. Ha recibido noticias de los hermanos y está dando gracias por su amor, está dando gracias por su fe y por la esperanza que hay en sus vidas y que se refleja en sus vidas. Y Pablo da gracias. Y va a pedir por algo a partir del verso 9, y que se va a reflejar en el resto de los versículos. Y me gustaría que ello nos sirviera de imitación para poder realmente seguir edificando nuestras vidas en el Señor. Quisiera rogar a un hermano que lo pueda leer. Ramón, ¿quieres tú mismo? Desde el 9 hasta el 14, por favor. Por lo cual también nosotros desde el día lo oímos. Que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Muy bien. Pablo va a pedir algo concreto para los hermanos de Colosas. Él no los conoce, ha sido un ministerio que ha estado realizando otros hermanos, en este caso Epafras también, y de quien recibe información de parte de él. Hay una serie de situaciones, hay unas desviaciones que están habiendo dentro del seno de la Iglesia, ciertas corrientes gnósticas que están intentando desviar a la Iglesia, ciertas corrientes legalistas están tratando de desviar, y hay algunos de ellos que están siendo influenciados por esas corrientes. Y Pablo va a tratar de ayudarles y guiarles, por eso la carta luego va a hacer un gran énfasis en la centralidad de la persona de Jesús, como el centro de la vida cristiana, el centro de la fe, y como evidentemente aquello a lo que los cristianos tenían que reconocer como lo primero en sus vidas. Pero el apartado que estamos viendo va a hacer referencia a un tema que vamos a resaltar en este momento. Dice, no cesamos, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Creo que es una actitud que se ve mucho en la vida de Pablo, la vida de oración, la oración los unos por los otros. Yo creo que es una de las experiencias que los cristianos tenemos que alimentar en nuestras vidas, el orar los unos por los otros. El otro día, nosotros normalmente tenemos los jueves oración, y tenemos un tiempo en el que tiempo de alabanza, y luego tenemos un tiempo de peticiones. Y había una hermana que ella estaba pidiendo por una situación, por un conflicto con una vecina, y ella estaba compartiendo sus problemas, y no le estaba dando vergüenza el hecho de compartir sus problemas, y lo compartió para que los demás pudiéramos ayudarla en oración, porque había una vecina que estaba tratando de sacarle sus casillas, y ella estaba orando para que el Señor le diera paciencia y supiera mantenerse sin ser estorbado su testimonio. Y los creyentes tenemos que apoyarnos en oración, orar los unos por los otros, y es parte de nuestro servicio, de nuestro amor, de nuestra expresión de ayuda los unos por los otros. Y la oración era parte
de lo que en todas las cartas de Pablo se ve que era algo que practicaba y que expresaba, y que él evidentemente también vivía orando por aquellos que evidentemente estaba sirviendo también. La oración es parte de nuestra vida. Y esa oración que hay en la vida de Pablo es lo que viene a continuación. Versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Había algo que era el anhelo profundo de Pablo para con los colosenses, era el que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo fundamental en nuestras vidas. ¿Sabéis? El otro día estaba leyendo en un artículo. Se supone que los presidentes de los países, tienen que ser personas formadas que lleguen a tomar decisiones, pues, a través de consejeros, que está de moda hoy en día, ¿no? Consejeros por un tubo, como dicen los jóvenes, pero personas o asesores que les ayudan a tomar decisiones y que evidentemente es parte de su trabajo. Pero me resultó chocante algo que leí en los otros días, que muchísimos presidentes de países, de naciones, ¿sabéis quiénes son sus consejeros o han sido sus consejeros? Adivinos, mediums, echadores de cartas, videntes. O sea, y podría citar muchos presidentes de muchas naciones. Podríamos empezar a Perón. Ese sería, por ejemplo, sería uno. Reagan. ¿Os acordáis de Reagan? ¿El Watergate? No, Reagan no fue el Watergate, fue el otro. Reagan. Pues tenía por lo visto alguien que estaba también echándole las cartas y aconsejándole en la toma de decisiones. Por lo visto parece que los Clinton también tenían. Incluso la familia real británica parece que tienen o han tenido gente ocultista a sus lados, a quienes han ido a pedirle pues dirección sobre el futuro, sobre decisiones que tienen que tomar. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues nos sorprenderíamos lo que no conocemos todavía y lo que hay por ahí, y que resulta curiosísimo que en una sociedad cada vez más atea, muchas de estas personas de alta posición en la sociedad se dirigen precisamente a estos ocultistas con el fin de tomar decisiones importantes del país. Y estamos en una sociedad atea. Parece que no queremos saber nada de Dios, pero buscamos al diablo para poder tomar decisiones. La realidad es que el ser humano tiene mucho curiosidad por el tema del futuro. Y como creyentes sabemos que nuestro futuro está en manos de Dios. Y esa tiene que ser nuestra esperanza y tiene que ser nuestro descanso. Lo que nosotros los creyentes sí que tenemos que preocuparnos es por conocer realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque decisiones estamos tomando todos los días. Hoy la mayoría de vosotros habéis tomado decisiones. ¿A que sí? Decidme una. Por ejemplo, venir al culto. Habéis tomado una decisión de venir. Podríais hacer muchas otras cosas, ¿o no? Pero habéis tomado la decisión de venir aquí. ¿Qué más? No comer el bistec. Por ejemplo, no comer eso. ¿Qué más? Firmar la hipoteca. Firmar la hipoteca. Hay muchas decisiones en la vida que estamos tomando. Estamos tomando decisiones en nuestras relaciones como esposos. En la de respetarnos o no. La de amarnos o no. La de ayudarnos o no. La de ser pacientes los unos con los otros o no. Perdonarnos o no. Tomamos decisiones también en nuestra relación matrimonial, ¿eh? En nuestra relación padres e hijos tomamos decisiones.
en nuestras relaciones como hermanos. Estamos tomando decisiones. En ayudarnos, en vernos, en compartir, en alejarnos, en estar juntos, en preocuparnos, en interesarnos, en llamarnos. Son decisiones que estamos tomando. Jóvenes, vosotros también. Estáis tomando decisiones constantemente. Amigos, jóvenes que tenéis, tienen otros intereses, tienen otros principios, otros valores. Y vosotros estáis tomando decisiones también en vuestras vidas. Constantemente estamos tomando decisiones y seguiremos tomando decisiones. Es parte de la vida, es parte de nuestra realidad. Por eso es tan importante aprender a tomar sabias decisiones en la vida. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría? Nuestro Dios. Y para ello nos ha dejado las Escrituras, que es esa herramienta que Dios nos ha dado para que podamos realmente acercarnos a ella con el fin de poder aprender para tomar buenas y sabias decisiones, porque nuestras decisiones son tan importantes, muchas de ellas, y sobre todo vosotros jóvenes, yo hago mucho énfasis en los jóvenes, los más viejecillos estamos ya, pero los jóvenes tienen que tomar decisiones muy importantes. ¿Con quién os vais a casar? ¿Qué vais a hacer con vuestras vidas? ¿A qué os vais a dedicar? Son decisiones muy, muy, muy importantes y trascendentales en vuestras vidas. Y las consecuencias de nuestras decisiones son o buenas o malas. Y si Dios ha querido desde el principio hacer con su pueblo es ayudarle. José, tienes hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscas para tus hijos? ¿Ayudarles a qué? A que con tu experiencia, ¿qué? Eviten errores en su vida, porque tú ya has pasado por ahí y has aprendido muchas cosas que ellos no saben. Eso somos los padres. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Su sabiduría nos la ha dejado precisamente para ayudarnos en nuestra vida, a poder vivir una vida abundante, como dice Juan. Para ello significa que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese era el gran anhelo de Pablo para con los colosenses, que fueran llenos, no que conocieran un poquito de la voluntad de Dios, sino que fueran llenos de la voluntad de Dios, que realmente hubiera en sus vidas una conciencia clara de qué es la voluntad de Dios y por dónde Dios quiere que caminemos. Eso es el gran anhelo de Pablo. ¿Cuál es la esencia de la adoración? De la auténtica fe, podríamos decir también. Me gustaría que fuéramos a un texto de Romanos, muy conocido. Seguro que habéis escuchado muchas predicaciones de él, pero no por ello, muy importante también. Pablo está, durante los capítulos anteriores en Romanos, desde el 1 hasta el 11, ha estado desarrollando la doctrina de la salvación y ha estado recordando, enseñando, mostrando cuál es el camino de la fe, cuál es el camino de la salvación, de la gracia y cómo recibimos la misericordia de Dios para poder realmente vivir una vida distinta y tener una esperanza para poder estar en la presencia de Dios en esa eternidad que nos espera. Y Pablo está hablando de eso, de esa doctrina, de toda esa enseñanza, y viene a decir ahora, a partir del capítulo 12, la parte práctica. Quizás en parte ha sido más teórica, en parte, pero ahora empieza una parte en la que aplica toda esa enseñanza que ha estado dando en los siguientes capítulos. Capítulo 12 de Romanos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y hace un ruego, por todo lo que hemos recibido de parte de Dios, tiene que haber una respuesta. De eso que recibimos de parte de Dios, tiene que haber una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? La que viene a continuación. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Eso qué significa? Una relación personal con Dios, en obediencia a su palabra. Bien. Que presentéis
es un ofrecimiento que hacemos. Dice, cuando hace referencia a vuestros cuerpos, no es solo el cuerpo físico, está hablando es simplemente un símbolo para expresar la totalidad del ser humano, de nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra entrega, nuestra sumisión a Dios, nuestro sometimiento a su voluntad, a sus propósitos, a sus deseos, es lo que Dios espera de nosotros. ¿Como respuesta de qué? De su misericordia y su gracia derramada sobre nuestras vidas. Nosotros no estamos pagándole a Dios la salvación, simplemente estamos diciéndole, Señor, gracias porque tú me has salvado. ¿Cuándo? Cuando le obedecemos y seguimos su voluntad en nuestras vidas. Estamos diciéndole, Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú has derramado sobre mi vida. Gracias por morir en aquella cruz. Nuestra respuesta a lo que ha hecho Dios es, Señor, quiero servirte, quiero agradarte, quiero entregarme a ti. Quiero que mi vida sea una expresión clara de tu voluntad. ¿Y qué dice a continuación? Pablo, en el mismo versículo, que es esa entrega en respuesta a lo que Dios ha hecho, es vuestro culto, ¿qué? Racional. La idea en el griego tiene que ver con esa respuesta lógica, esperada. Quizás una palabra que podría ser más fácil de entender sería vuestro culto espiritual, vuestro culto genuino a Dios. En segunda de Pedro, Pedro utiliza también la misma palabra y la traducción es espiritual, y quizás podría caber un poquito mejor en este contexto también. Pero la idea es que vuestro auténtico culto a Dios, ¿qué es? Nuestra entrega a su voluntad, nuestro sometimiento a su voluntad, la entrega de nuestras vidas, el sacrificio de nuestra voluntad en respuesta al amor que Dios nos ha dado. Dios está esperando que nosotros expresemos, vivamos esa auténtica adoración que implica vivir bajo la voluntad de Dios. La auténtica adoración no es solo cantar algunos cánticos en la iglesia, es parte. No es solo hacer algunas oraciones, es parte. La auténtica adoración a Dios implica la entrega absoluta de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Esa es la adoración cristiana. Eso es lo que este texto está queriendo expresarnos. Y Pablo resalta la idea de vivir bajo la voluntad de Dios también en este texto. Y nos va a expresar cómo podemos hacerlo. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a las formas, a los valores, a las tradiciones de la sociedad en la que vivís. No seáis igual que el resto. Sed distintos. Y ahí es donde la gente tiene que ver que somos distintos. Y es donde las personas tienen que ver que nuestras vidas son diferentes. Nuestros matrimonios son distintos. ¿Por qué no tienen problemas? No. El que no haya peleado nunca con la esposa o con el esposo, levante la mano. No la levantéis porque... No es porque no vayamos a tener nunca problemas. Es porque sepamos enfrentar los problemas y sobre todo sepamos darle respuesta a las dificultades de la vida. Porque dificultades van a venir. La pregunta es ¿cómo enfrentamos las dificultades? Unas veces huimos de ellas, otras veces nos rebotamos y luchamos. ¿Qué hacemos?
lo importante es buscar la voluntad de Dios en cada situación de nuestras vidas y ver qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero lo que está claro, que lo que Dios quiere hacer es lo que viene a continuación. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere hacer una obra, que es transformar nuestras vidas. Gálatas 4:19, Pablo refleja precisamente ese anhelo que hay en su corazón también. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué? Sea formado en vosotros. Esa es la gran obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Marido, Dios quiere hacerte más parecido a Cristo para que tú, como varón en tu hogar, seas un ejemplo, un modelo de lo que fue Jesús. Esposa, Jesús sigue siendo un ejemplo y un modelo para tu vida, para que también tus hijos aprendan de cómo es y qué significa ser un cristiano. Si Dios quiere hacer algo en nuestras vidas es transformarnos, porque Dios sabe cómo somos, sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestro ser. Y nosotros necesitamos transformación. Creo que como creyentes podemos llevar muchos años, y todos, la mayoría llevamos aquí muchos años en el Señor. ¿Y sabéis qué es lo que a veces, en lo que podemos entrar muchos creyentes después de muchos años? En cierta monotonía, en cierto pesimismo, bueno, es que son tantos años, ya no puede pasar nada, ya no puede cambiar nada, a veces en cierta frustración. Pero eso es precisamente lo que el diablo quiere que nosotros llenemos nuestra mente. Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Y jamás podemos conformarnos. Y el creyente tiene que ser un inconformista toda su vida. Porque hasta que no estemos delante de la presencia de Dios, Dios tendrá cosas que hacer contigo y conmigo. Y como creyentes tenemos que tener ese profundo anhelo de seguir permitiendo a Dios que haga su obra en nuestras vidas. Porque tú y yo no podemos cambiarnos. Por mucho que tú lo pretendas. Tú no tienes la autoridad ni el poder para cambiarte. Pero Dios sí. Y Dios puede cambiar. Y Dios puede hacer brotar en un corazón lleno de amargura, puede hacer brotar el gozo, el perdón, la misericordia, la bondad. En un corazón lleno de rencor puede hacer que brote precisamente el amor por aquella persona que nos ha hecho daño. ¿Pero quién lo hace? ¿Nosotros? ¿La psicología? ¿Las técnicas? ¿Los métodos que hoy en día nos quieren vender? No. Es obra del Espíritu Santo. Y es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que va a hacer que tú y yo crezcamos, maduremos. Y eso es parte del poder del Espíritu Santo. Versículo 2 de Romanos, estoy con Romanos de nuevo. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de entendimiento, está hablando de ese interior, de ese ser interior nuestro. No está hablando solo de la mente, no está hablando solo del corazón como emociones, está hablando del todo, nuestro ser interior, de nuestras emociones, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y está queriendo transformar esa realidad nuestra. Porque en nuestro corazón quedan resquicios todavía de orgullo. ¿Queda algo de egoísmo en nuestro corazón? ¿Hay indiferencia? Cada uno de vosotros os conocéis. Y si no, buscad a Dios. Porque a la medida que nos acercamos a la Escritura, el Señor nos muestra cómo somos. Y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Pero en la medida que nos acercamos a Él,
el Señor va a transformar ese interior nuestro. Hoy en día estamos en una sociedad donde lo que importa mucho es lo exterior, es la imagen, es la fachada. ¿Habéis escuchado de una corriente, de un movimiento que se llama Iglecrecimiento? ¿Alguien ha escuchado? ¿Iglecrecimiento? ¿No habéis escuchado de ese tema? Es un movimiento que trata de fomentar el que las iglesias crezcan. El otro día estaba leyendo un pequeño vídeo, que ponía ¿cómo hacer crecer la iglesia? O algo así era la frase, no lo recuerdo. Y le di por curiosidad, porque digo, a ver qué dicen. Y cuando empiezo a verlo, sale un señor, un entrevistador y un par de señores, y un señor estaba dando clases en un seminario y le pregunto, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que la iglesia crezca? Y bueno, dice, bueno, lo que importa para que una iglesia crezca, así, ojo al dato, vosotros atendéis, si queréis que vuestra iglesia crezca, al parche, que hay que tener... Primero, un local. El local es muy importante. Eso es... Después, si tiene aparcamiento o no tiene aparcamiento, porque eso era... Tú tienes que ver a quién te vas a dirigir, porque claro, si tú vas a dirigir a jóvenes, oye, pon las paredes del local con color llamativo, un color como de fucsia fluorescente, algo así que, ¿no? Lucecitas de colores, ¿no? A fin de cuentas, lo que este hombre estaba diciendo es que lo que importa para que crezca la iglesia son técnicas, son métodos humanos. Y yo, cuando estaba escuchando, me quedé de piedra pensando, ¿y dónde está Dios por ahí? Y estamos en una sociedad que lo que importa es eso, es la fachada, es la apariencia, porque el ser humano tenemos mucha capacidad de cambiar las cosas y podemos hacer muchas cosas y podemos hacer que la obra de Dios, pues ¿para qué necesitamos a Dios? La hacemos nosotros. Pero eso es simplemente un cascarón, que no sirve para nada. Porque podemos... No digo que no llenen las iglesias. La pregunta es, ¿de quién se llena? Que eso es otra historia. Y otro día la contamos. Hubo también una corriente que trabajó mucho el exterior. No sé si escuchasteis alguna vez lo de la teología de la liberación. Habéis escuchado de ella, ¿no? Muy famosa, sobre todo en América Latina, que buscaba cambiar las estructuras. Que el problema de la sociedad, para poder hacer que el reino de Dios se manifestara, había que cambiar las estructuras, que el problema era distribuir la riqueza, hacer una serie de cambios políticos, porque la corrupción... No digo que eso no haya que hacerlo, que no fuera bueno, pero eso no era lo que realmente necesita el corazón del ser humano. Porque ¿cuál es el problema del ser humano? Las estructuras políticas, sociales, económicas. ¿Eso es el problema? Está aquí. Está aquí. La realidad del ser humano es esta. Esto es lo que Dios quiere cambiar. Y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo en ti y en mí. Dios empezó un día. Dimos un paso el día en que nos convertimos. El pistoletazo de salida. Salimos en la carrera. Pero seguimos corriendo. Nos queda carrera. La que Dios quiera. No sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pero no te pares en la carrera. Si caes por lo que sea, busca ayuda, levántate y sigue corriendo. Porque necesitamos seguir lo que Dios tiene para nosotros. Solo Dios puede dar sentido a nuestras vidas. Y solo Dios puede satisfacer nuestras vidas. Y es su obra lo que de verdad trae sentido a nuestras vidas. Romanos está hablando precisamente de ese anhelo de Dios por transformarnos y quiere cambiar. Y es en la medida en que nosotros vamos cambiando, en la medida en que nosotros vamos pareciendo cada día, nos vamos pareciendo más al Señor, en la medida en que nuestras actitudes son nuevas, en que nuestros anhelos son nuevos, en la medida en que nuestro comportamiento es distinto, en nuestras reacciones son diferentes, sobre todo las reacciones.
Algunas veces lo he compartido. Las acciones las controlamos, pero las reacciones no. Y ahí, sobre todo, en nuestras reacciones, en nuestra impulsividad, es donde sale nuestro viejo hombre todavía. Pero todo eso es lo que el Señor quiere ir transformando, es lo que quiere moldear. Eso es lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Y a medida que Dios va haciendo esa obra, va a ocurrir algo. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Eso qué significa? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién lo expresa de otra manera? Cuando damos un paso en la voluntad del Señor, nos sentimos bendecidos, nos sentimos amados por Dios. Bien. Y nos sentimos también capacitados para poder dar otro medio paso. Bien, por ahí van los tiros también. ¿Alguna otra? Es en la medida que la transformación de Dios se va manifestando en mi vida, que yo voy a ser mucho más consciente de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si yo voy creciendo y voy madurando, si yo voy dando pasos en mi desarrollo cristiano, cada vez más voy a comprobar, voy a darme cuenta de lo que Dios quiere para mi vida. Voy a ser consciente de que Dios quiere esto y no esto. ¿Cuál es la diferencia con una persona recién convertida? Vamos a leer un pequeño texto en Hebreos, en el capítulo 5. A partir del 13 vamos a leer. Dice, y todo aquel que participa, capítulo 5 de Hebreos, verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, los recién convertidos es lógico que no entiendan y no a veces vean claramente la voluntad de Dios, y por eso es necesario buscar ayuda de otras personas maduras. Que por cierto, luego hablaré sobre ese tema, eso es otro tema, no me voy a adelantar. Entonces, ese sería el caso de alguien inmaduro. ¿Pero qué dice el versículo 14? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos? Los que dedican tiempo a la palabra de Dios, van sometiéndose a la voluntad de Dios y se van negando más a sí mismos. Mira lo que dice el versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ¿quiénes son los que disciernen más fácilmente el bien y el mal? Los niños, ¿no? Los infantes. Muy bien. Los maduros son precisamente quienes están más preparados para poder distinguir, para diferenciar, para entender cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, permíteme decirte algo, con todo el cariño, pero da igual los años que lleves en el Señor. Podemos llevar 50 años. A veces escucho hermanos que llevan 30 años, le dicen a otro que llevan 5 o 10 años,
No, pero tú no te preocupes porque tú eres jovencito y tú no sabes, porque tú esas cosas no entiendes. No es la edad que llevamos en el Señor, es la madurez que tenemos. Eso es lo que importa, porque al final de cuentas, ¿cuántos años productivos, realmente buenos en el Señor hay en nuestras vidas? ¿Cuánta madurez hay en mi vida? Es lo que importa. Y la madurez va a ser lo que me va a ayudar a entender, a buscar la voluntad de Dios y a seguir, de modo que podamos glorificar, tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo y aconsejando a los romanos precisamente eso. No os conforméis, no. Transformaos. Y me gustaría animaros, porque a veces hay momentos en los que nos desanimamos, o vosotros no os desanimáis en el camino cristiano, o solo soy yo el único que se desanima. A veces me frustro conmigo mismo y pienso, Señor, ¿por qué soy tan cabezota? Pero no te desanimes. Dificultades las han tenido todos los grandes hombres de Dios, y si no, acércate a la Escritura. Abraham fue perfecto, fue fantástico, ¿a que sí? ¿A que no tuvo debilidades Abraham? ¿Y David tuvo debilidades? No, fue fantástico, pero es que Dios le llamaba amigo de Dios y que tenía el corazón de Dios. Pero Dios les llamó. Abraham fue padre de la fe. David fue amigo de Dios. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? Porque ahí tenemos un papel nosotros también. Dejar que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, para hacernos cada día más parecidos. Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Hay pasos en nuestras vidas que tenemos que dar. Si nos acercamos a Colosenses, en el capítulo que estábamos viendo, vemos claramente que el hecho de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios tiene un fruto en la vida de los colosenses y en la vida del creyente. ¿Cuál era el propósito de conocer la voluntad de Dios? Precisamente seguir adelante, crecer, avanzar. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ánimo largo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay un fruto de conocer y entender la voluntad de Dios, y tenemos que estar anhelantes de poder realmente entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas en cada momento, en cada situación, que nuestras decisiones estén marcadas por lo que Dios quiere, no porque yo deseo. Y hoy corre por la Iglesia unos vientos en los que hay un énfasis, una centralidad en el yo, en el mí mismo, conmigo y para mí. Y tenemos que recuperar las enseñanzas de las Escrituras en algunas áreas. A mí, cuando me convertí, una palabra que yo escuché mucho en mis inicios fue que los creyentes teníamos que ser cristocéntricos. No sé si vosotros la habéis escuchado. Hoy eso se escucha muy poco. Hoy se escucha muy poco. Hoy se habla mucho
de nosotros mismos. Y hablamos poco de esa centralidad del Señor en nuestras vidas, en nuestros mensajes, en la Iglesia, y creo que es parte de lo que tenemos que recuperar. Dios quiere ser el centro, como lo va a decir a partir del verso 15 en adelante, en el capítulo 1. Cristo tiene que ser el centro de la vida de un cristiano. Y en nuestras vidas, el conocer la voluntad de Dios nos tiene que llevar a andar de un modo distinto y evidentemente a caminar de una manera diferente al resto de la sociedad. Me gustaría haceros una pregunta con relación a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿O hay áreas en tu vida en las que no quieres que Dios entre? Nuestra parte es muy importante. Jesús le tiene que decir a los judíos en el capítulo 7 de Juan, unas palabras que también nos sirven a nosotros y nos ayudan a nosotros. Versículo 17 del capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan. Dice la palabra así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo? Hay otro aspecto importante para conocer la voluntad de Dios: nuestra actitud, nuestra humildad, nuestra sencillez, nuestra disposición a entender y a buscar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Salmo 25. Vamos a leer un pequeño versículo del Salmo 25, en el que David está expresando Salmo 25, vamos a leer a partir del 8, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los... ¿A quiénes? ¿Por dónde? Por el juicio, por la sabiduría. Y enseñará ¿a quiénes? A los mansos su carrera, su camino. Yo he citado varias veces ya ese texto. A mí me gusta mucho. Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y meditad sobre las sendas antiguas. Cada uno de nosotros tenemos que pararnos en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes momentos del año, y decir, y hacer un examen de nuestra situación, de nuestras vidas. Estamos en una sociedad donde nos empuja siempre prisas, correr, estrés, o ¿quién está muy tranquilo? Pero voy a la tarea. Estamos en una sociedad en la que siempre estamos corriendo, siempre hay muchas cosas que hacer, siempre nos esperan. Yo tengo una lista ahí de cosas que tengo que hacer y me están esperando ya no sé cuánto tiempo, pero ya se hará, ¿no? Porque no se puede hacer todo. Y estamos en una sociedad así, vamos, oye, el reloj parece que... Y estamos en esa sociedad. Y a veces eso lo trasladamos a veces a nuestra realidad espiritual. Vamos siempre corriendo. Y a veces no paramos, no descansamos. Nosotros hemos estado unos días en Asturias
cómo hemos gozado, porque hemos apartado de todo la rutina, digamos, el trabajo, los quehaceres diarios, y nos hemos apartado como familia, hemos estado ahí un tiempo, hemos disfrutado. Me encanta Asturias, ¿eh? Pero a veces hace falta eso también en nuestra realidad espiritual, pararnos en un momento de nuestro caminar y pensar, bueno, Señor, ¿dónde estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué anhelos hay en mi corazón? ¿O qué anhelos me faltan? Y es precisamente lo que nos ayuda a descubrir también nuestro momento. Y es descubrir nuestro estado lo que nos ayuda también a ir buscando la manera de poder dar pasos para poder avanzar en nuestra fe. Y evidentemente buscar ayuda de otros también para poder realmente crecer y madurar y evidentemente dejar a Dios que obre en nuestras vidas. Pero hay algo muy importante para conocer la voluntad de Dios. Es querer. Es anhelar respuesta de Dios, es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, es sentir que necesitamos a Dios. Había un hermano psiquiatra que estaba escuchando los otros días y él decía una cosa muy curiosa que lo he visto también, que a veces hay creyentes que se acercan quizás a un psiquiatra, como en este caso decía el hermano, o a pastores o a hermanos, a buscar consejo, y se acercan no a buscar consejo. ¿Sabéis a qué se acercan? A que les den la razón. Nos acercamos a Dios a veces así. A que Dios nos dé la razón, no a buscar consejo de Dios. Bienvenido a la raza humana, ¿eh? Estamos en el barco. Esa es nuestra realidad. La cuestión es que seamos conscientes de ello y sepamos dar los pasos necesarios para no quedarnos ahí y avanzar en la fe. Hermanos, necesitamos tener esa actitud de siervo a la hora de acercarnos a nuestro Señor, a la hora de vivir la vida cristiana, no la de Señor. Señor es uno, los demás somos siervos y tenemos que tener ese corazón en nuestras vidas. Y me gustaría animar en relación a la voluntad de Dios también, que busquemos ayuda cuando tenemos que tomar decisiones sabias, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, para poder tomar decisiones sabias. Hay hermanos maduros en las congregaciones, hay ancianos en las congregaciones, hay pastores en las congregaciones. Vayamos a buscar ayuda también a la hora de tomar ciertas decisiones en nuestras vidas. No es deshonroso pedir consejo, es todo lo contrario, es honroso. En la multitud de consejeros, dice Proverbios, hay sabiduría. Y necesitamos recurrir para poder realmente también cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos vivir llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El Señor quiere que tengamos conciencia clara de cuál es su voluntad para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros entendamos cómo tenemos que vivir como esposos, varones, como esposas, mujeres, como hijos, jóvenes, como hermanos. Y tenemos que aprender, entender y, sobre todo, vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor
nos ha enseñado, nos ha dejado grandes y preciosos verdades, principios, no para fastidiarnos, sino para ayudarnos, para protegernos, para guardarnos, para darnos una vida abundante, una vida que tenga sentido y valor. Y eso tiene que estar marcada por la voluntad de Dios, no por nuestras voluntades o mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y solo cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, estamos viviendo una auténtica adoración a Dios. Solo cuando estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, estamos viviendo una auténtica vida de fe. La voluntad de Dios es algo que nos tenemos que seguir preguntando día a día, porque día a día estamos tomando ¿qué? Decisiones. Muy bien. Así que el Señor nos ayude. Segunda de Juan, para terminar, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, por el tesoro que tenemos en nuestras manos, Señor, que tú nos has dejado como guía, como lumbrera para nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a atender tus consejos, ayúdanos a buscar tus consejos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlos, ayúdanos a amarlos y a vivirlos como tú quieres, Señor. Danos fuerza, sabiduría, valor para poder, Señor, glorificarte, para poder adorarte como tú anhelas y deseas en nuestras vidas, Señor. En tu nombre. Amén.